Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde el Evangelio de San Marcos. Hoy queremos continuar con un tema muy importante del discipulado como tal que nos presenta el Evangelio de San Marcos. El discípulo perfecto, es decir, cómo se tiene que seguir a Jesús, porque el discípulo significa aquel que está detrás del maestro, que lo está siguiendo, que se deja entonces impregnar, tocar por las enseñanzas, por las propuestas del maestro. Entonces, ¿quién es este discípulo perfecto según San Marcos? Jesús pasó entre los hombres con una finalidad precisa. Esta es la finalidad entonces de Jesús: posibilitarles el seguimiento a los hombres. Entonces, posibilitarnos a nosotros que lo sigamos. Esta sería la idea principal que nos quiere presentar San Marcos. Esta es, dentro de la teología de San Marcos, la idea central, que Jesús entonces viene con un objetivo, con una finalidad, y esta finalidad es el posibilitarnos seguirle a Él. Pero seguir entonces ya vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué significa entonces el seguimiento? Quiere decir posicionarnos, adherirnos, seguir en las ideas, en las propuestas, y no solamente como ideas, como nosotros sabemos, sino que esas ideas que luego se hacen realidad en la práctica, en la vida. Sus milagros en el Evangelio son signos profundos de que Dios ha estado entre los hombres. También hemos tratado en una oportunidad y hemos hablado sobre los milagros, porque los milagros son estos signos que nos hacen entender que la presencia de Dios se ha realizado o está en medio de nosotros. Dios que está presente, pero entonces a través de estos signos, a través de estos milagros, nosotros podemos descubrir esta presencia divina. Sus discípulos
continúan la misión de Jesús, truncada humanamente en Jerusalén. Los discípulos que lo siguen a Jesús, conocen a Jesús, se adhieren a la enseñanza de Jesús y entonces, haciendo este camino, ahora ellos continúan con la misión de Jesús. Estamos hablando entonces del discipulado de aquellos que estuvieron directamente con Él. Pero claro, nosotros ahora si vamos a aplicar este discipulado a cada uno de nosotros, tenemos que ponerlo en presente, ¿verdad? Continúan o continuamos esta misión que Jesús ha iniciado. Y así también, si vamos a poner entonces en el tiempo en que ellos estaban viviendo de estos discípulos que seguían a Jesús, ciertamente que ellos continuaron todo aquello que han aprendido, que han visto, que han experimentado estando con Jesús. Pero luego se nos agrega este otro elemento muy importante también para tener también en consideración, que es que este seguimiento ha sido entonces truncado, este camino. Fue truncado con su muerte, que nosotros podemos entender que es una muerte aquella de la propuesta de Dios para los hombres. Es una forma como entonces nosotros hemos puesto palos en las ruedas, decimos, ¿verdad? Se ha truncado totalmente en Jerusalén esta misión tan importante. Y por lo tanto, ahora a los discípulos, el tema del discipulado, los discípulos, a ellos entonces les tocará en el decurso del tiempo seguir llamando a los hombres, es decir, asumir esta realidad. Ñande Yara o Yapopámalo Yapobaná, su final fue así, de esta manera, abrupta ciertamente, porque al llegar a Jerusalén, Jerusalén será entonces el lugar de la oposición, el lugar, por una parte, del sufrimiento también, pero sobre todo de la muerte, donde se trunca este proyecto de Jesús, este proyecto del reino de Dios. Pero los discípulos son los que después seguirán en el decurso del tiempo, seguir este llamado, el llamado para ellos mismos con una convicción y con una adhesión a la persona de Jesús, pero al mismo tiempo también con este llamado vocacional de que ellos son los que tienen que elegir ahora otros que deben seguir el mismo camino, adherirse por lo tanto a esta comunidad que ellos están continuando. Y así entonces los hombres que se unen a Él formarán parte de la gran familia de Dios en el mundo. Esta es la propuesta. Formar esta gran familia que Dios había propuesto a través de Jesucristo, a través de sus discípulos. Se trunca su misión, pero de nuevo son los discípulos de Jesús quienes están continuando. Y de nuevo entonces ahora con este famoso nombre, ¿verdad?, que utilizaban los padres de la iglesia, el Alter Christi. Otros Cristos. Cada uno de nosotros nos consideramos otros Cristos. Y aquí entonces tiene sentido. Por una parte, porque se continúa aquella misión truncada por la misma humanidad de lo que nos trae como proyecto y como propuesta de Dios, pero que estos discípulos lo continúan. Pero en este caminar, al ser el Alter Christi, también proponemos a otras personas que de generación en generación entonces lo vamos llevando adelante. Es el reino de Dios, la gran propuesta de Dios. La postura radical del hombre llamado es poner toda su confianza en la voz del Maestro. Algunas de estas características entonces, el discipulado significa por lo tanto una postura radical en primer lugar, es decir, es una opción. El seguimiento de Jesucristo es una opción, pero es una opción radical. ¿Pero por qué es una opción radical? Y porque justamente necesita, nos pide, nos exige elementos dentro de nuestra propia vida, en nuestra propia decisión, elementos fuertes, ¿verdad?, para hacer un camino serio. Y por eso estamos diciendo que son posturas radicales para el seguimiento de Jesucristo. Y de esta manera tiene que poner toda su confianza. Es decir, la confianza es el primer elemento, ¿verdad?, para seguir la voz del Maestro. No es que también el discípulo simplemente se anota y dice, yo estoy aquí en este grupo, yo quiero hacer este camino, pero sin embargo no lo estamos haciendo plenamente o llenamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una confianza total, una adhesión total.
Vamos a seguir reflexionando sobre este punto tan importante del seguimiento y las características del ser discípulo del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el Ángelus el Papa ha explicado la clave para comprender su nueva encíclica Fratelli Tutti, o sea, todos hermanos. I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale e la pace. Además, el Papa ha reflexionado sobre el Evangelio de este domingo. Contaba la historia de los viñadores homicidas que se apoderan con violencia del campo del Señor para el que trabajan. El Papa aseguró que también puede aplicarse a la Iglesia. In ogni epoca, coloro che hanno un'autorità, qualsiasi autorità, anche nella Chiesa, nel popolo di Dio, possono essere tentati di fare i propri interessi invece di quelli di Dio stesso. L'autorità è un servizio e come tale va esercitata per il bene di tutti, per la diffusione del Vangelo. È brutto vedere quando nella Chiesa le persone che hanno autorità cercano i propri interessi. La reflexión tiene gran actualidad ahora que el Vaticano investiga el uso inapropiado de fondos de la Secretaría de Estado por parte de varios funcionarios que en sus interrogatorios han acusado también al cardenal Angelo Becciu. El cardenal no ha sido acusado de ningún delito, pero el Papa le pidió que se dimitiera en el marco de esta investigación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón.
Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y hablamos del discípulo perfecto. El discípulo perfecto, es decir, lo que nos presenta aquí el Evangelio de San Marcos. Y decíamos que dentro del Evangelio de San Marcos al discípulo se le presenta con esta postura radical, decíamos. Porque la postura radical significa una adhesión total a un Jesús que nos llama, a un Jesús que nos exige. Y de esta manera, entonces, hay una confianza total en la voz del Maestro. Estas frases interesantes y estas ideas interesantes que los evangelistas de por sí nos transmiten, pero aquí encontramos a San Marcos, ¿verdad?, que nos está transmitiendo esta idea, es esa confianza en la voz del Maestro. Qué es lo que nosotros entendemos como propuesta de Jesús y cómo nosotros seguimos, ¿verdad?, esta voz del Maestro que escuchamos. Es capaz de arrancar de uno mismo, dejando atrás el viejo mundo y disponerse acto seguido a ir atrás de Jesús. Esto entonces significa la radicalidad, ¿verdad? Dejar atrás todo lo antiguo, dejando atrás el viejo mundo, nos dice, ¿verdad?, San Marcos. Dejar atrás entonces todo lo que significa muerte, para dar un paso y para dar sobre todo ese camino, esos pasos importantes de nuestra vida de cambio y disponernos a ese cambio total siguiendo a Jesús. Es lo que nos propone, ¿verdad?, entonces aquí el Evangelio de San Marcos, el seguimiento de Jesús, a cumplir su parte de camino hasta llegar a la meta. Siempre nosotros tendremos la meta, siempre tendremos nuestro objetivo, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, qué es lo que necesitamos para llegar también a esta meta a través de este camino que se nos propone. Pero entonces somos responsables también como discípulos y por eso que tiene que entender bien y por eso nos estaba diciendo que es una postura radical del hombre, a dejar ese camino antiguo para ponerse en este camino hacia la nueva meta. Ahora, en este camino, en esta meta, el hombre antiguo se pierde y renace. Se pierde, como dice San Marcos, a través de la cruz, a través de la muerte, a través de la renuncia. Esto es también indispensable que lo tengamos en consideración. El hombre antiguo se pierde, pero renace. ¿Por qué? Porque no es simplemente entonces una renuncia a elementos, ¿verdad?, que nosotros consideramos que nos alejan de nuestra misma condición de humanidad, nuestra misma condición de la dignidad del hombre, ¿verdad? Sino que también nosotros recibimos propuestas válidas para renacer, para recomenzar, para reconstruir todo aquello que es antiguo. Termina de renacer el hombre que Dios ha querido. Entonces tenemos que llegar hasta ese objetivo, renacer verdaderamente, apuntar hacia ese hombre que Dios ha diseñado, que Dios ha querido, que Dios entonces propone. Esto es tan importante que nosotros tengamos en consideración. El gran milagro de Cristo es transformar a los hombres y sacarlos de su egoísmo para lanzarlo al amor de Dios. Aquí entonces encontramos el caracú, el meollo, ¿verdad?, de esta meta. Y esto es lo que siempre nosotros en varios otros cursos bíblicos, ¿verdad?, de nuestras reflexiones hemos dicho. Aquí el gran milagro, por eso nos está diciendo, el gran milagro de Cristo es la transformación del corazón, es transformar al hombre. Vean los milagros. Algunas veces nosotros pensamos que el milagro es ese porque me sanó de un resfrío, porque me sanó de un cáncer, porque me sanó de una enfermedad. Que está muy bien, también podemos entenderlo así, ¿verdad? Pero el gran milagro es ese don y ese regalo que Dios, en primer lugar, nos hizo como la vida, ¿verdad? Ese ya es el gran milagro, ese llamado que nosotros hemos tenido de parte de Dios. Pero luego el otro gran milagro es también esa gran posibilidad que el Señor nos está ofreciendo siempre para que nosotros nos realicemos como personas, para que nosotros podamos salir, decimos aquí desde el Evangelio de San Marcos, de nuestro propio egoísmo. Y el Señor nos lanza al amor máximo de vivir esa misericordia, ese amor de Dios mismo para cada uno de nosotros. Y que después, evidentemente, que también nosotros tenemos que ofrecer y dar a los demás.
Pero para poder dar gracia, para poder ofrecer amor, primero nosotros tenemos que vivirlo. Y este es el gran milagro entonces de Cristo. Este es el gran milagro de Dios, a través de la persona de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, en donde se encarna Dios mismo con esta misión y con este objetivo. Transformar a los hombres, sacarlos de su egoísmo para lanzarnos luego al amor de Dios. Entonces, queridos amigos, este discípulo perfecto del cual nosotros hablamos desde el Evangelio de San Marcos nos está indicando esta propuesta, ¿verdad?, de la postura radical. La postura radical. Pero tenemos que conocer, tenemos que saber qué es lo que a final de cuentas el Evangelio nos está ofreciendo. Porque el Evangelio nos ofrece aquella propuesta inicial de Jesucristo, aquello que Él nos trae como mensaje, como misión, para que nosotros después lo podamos vivir. Y este es el gran misterio entonces que nosotros recibimos a través del Evangelio de San Marcos. Y no son Pedro y los suyos el mejor modelo a seguir, ¿verdad? Porque Pedro también tiene sus vaivenes. Pedro y los discípulos también, que están con él, que lo van conociendo. No es que ya en el primer momento ellos se ponen y son discípulos perfectos, como nosotros estamos procurando descifrar, entender lo que Marcos nos propone aquí. Después de esa experiencia personal, ¿verdad?, de esta comunidad que siguió a Jesús, que vivió con Jesús y que ahora Marcos lo está redactando, ¿verdad? No son Pedro y los suyos, es decir, estos discípulos, el mejor modelo a seguir. El caminar de estas personas, de este grupo en pos del Maestro, está entonces trenzado de entrega por una parte, en comprensión también, que llega hasta la rebeldía y el abandono. Nosotros encontramos en el Evangelio de San Marcos tantas veces que se nos presentan a los discípulos que son, dice, cabeza dura, son testarudos, no llegan a comprender, no llegan a entender cuál es la propuesta, qué es lo que el Señor les está diciendo, qué es lo que el Señor les está proponiendo. Bueno, estas son las situaciones concretas, ¿verdad?, las que nosotros también vivimos en el día a día de nuestra vida. Entonces, el caminar en pos del Maestro está trenzado de entrega por una parte, porque no podemos también negar el aspecto de una entrega, el aspecto positivo, ¿verdad? Pero por otra parte es también de incomprensión que, decíamos, llega hasta la rebeldía de estos propios discípulos y también sabemos en el último momento hasta del abandono del Maestro. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tiempo de bajar mi
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre una imagen muy importante que nos presenta el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando sobre el discipulado, el discípulo perfecto. ¿Cómo es el discípulo perfecto según San Marcos, verdad? Estábamos hablando que Pedro y los suyos, esta comunidad, no son entonces el mejor modelo a seguir, decíamos, ¿verdad? Porque ellos también llegan en un momento, ciertamente que hay mucha entrega también de parte de ellos, no es que ellos se ponen en el seguimiento de Jesús, pero caihuetitis, como decimos nosotros, no. También ellos entregan mucho. Incluso se acuerdan que en un momento Pedro le dice, nosotros que hemos dejado todo, nosotros que te hemos seguido, Señor. O sea, como que pide también y exige también Pedro y dice, nosotros estamos contigo, nosotros hemos dejado todo. Ciertamente que Jesús está exigiendo más entonces, y por eso que estamos reflexionando aquí lo que Marcos nos propone sobre un discipulado perfecto, que no es fácil, ¿verdad? Pero que se nos está proponiendo aquí, se nos está exigiendo. Bueno, y aquí es entonces, ¿verdad?, donde encontramos que hay una entrega, ciertamente, pero también está este camino, está minado de incomprensiones de parte de los discípulos. O no es que se adhieren totalmente, ¿verdad? Hay rebeldías e incluso después sabemos que al final hay abandono, hay negaciones y así sucesivamente. Nosotros conocemos muy bien esta historia, ¿verdad?, de los discípulos con Jesús en ese tiro y afloje, digamos, tiro y afloje. El discípulo perfecto, escuchemos bien ahora y procuremos de entender, en el Evangelio de Marcos es Bartimeo, el ciego que llegó a ver y a caminar. Imagínense, ¿quién es el discípulo perfecto? Aquí es Bartimeo, hijo de Timeo, ¿verdad? Entonces, este será el discípulo perfecto, que después en un momento dice, siendo ciego, porque esto pues es lo que el evangelista quiere acentuar. Esto es lo que el evangelista quiere darnos a entender, que entonces el discípulo perfecto, aquí Bartimeo, siendo ciego, se levanta, llega a ver, entonces desde ahí también poder hacer su camino solo. Porque también cuando se le presenta Bartimeo que está ahí al costado del camino, es decir, que no está en el camino, que no está caminando, que no está haciendo ningún seguimiento. Pero después cuando él llega a ver, cuando Jesús le cura la vista, digamos así, pero que aquí a nosotros no nos interesa porque este es un signo, decíamos, los milagros son signos que nos hacen entender la presencia ya de un Dios que actúa en la vida de la sociedad, del mundo, de la iglesia, de este Ateguazú, del Cajal, ¿verdad? Entonces, este signo nos indica que el ver, comprender en síntesis, ¿verdad? Porque el Evangelio de Marcos le presenta a los discípulos llenos de contradicciones, pero aquí se le presenta a Bartimeo como el modelo al final de cuentas. Pero vas a decir, ¿verdad? Pero si este es alguien que no está caminando y que está ciego. Pero después está la acción del Espíritu y la acción de Dios. La acción de Jesús justamente a través de este milagro donde Él vuelve a levantarse, se pone en el camino. ¿Pero por qué? ¿Desde qué momento? Y comienza a hacer el seguimiento. Y llegará a ser entonces el discípulo perfecto. ¿Por qué? Y porque ahí está. Le devuelve la vista. Este es el sentido teológico profundo que nos quiere transmitir San Marcos. Por eso que tantas veces insistimos, ¿verdad? Lastimosamente nosotros que estamos muy influenciados muchas veces porque se escucha mucho, ¿verdad? Sobre todo de parte de las sectas que dicen cualquier cosa en realidad. Entonces ellos se quedan en un aspecto literal. Sí, Jesús, que te cura de esa ceguera, Jesús, tu ojo, venga aquí, que esto, aquello. No, aquí estos son signos elementales y fundamentales. Tenemos que primero estudiar y saber lo que significa el milagro verdaderamente en la Biblia. No entendamos un milagro así directamente, así como sucedió en el Evangelio. No, aquí la preocupación no es que haya sucedido o no en el Evangelio, lo que está escrito, no literalmente, sino que entender el sentido teológico. Lo que Marcos está diciendo aquí es justamente, y nos está hablando del discípulo perfecto, el discipulado, el seguimiento, que es abrir los ojos, dejarse curar por Jesús. Cuando uno está al costado del camino, cuando uno nos está comprometiendo, ahora entonces es capaz de levantarse de esa situación en que se encuentra. Se deja primero sanar, curar,
El milagro de Jesús, que nos cura totalmente, nos hace poner en pie y ahora nos pone en el camino del verdadero discipulado. Y por eso se le presenta entonces a Bartimeo como el ciego que llegó a ver y a caminar y por lo tanto es el discípulo perfecto. Como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, San Marcos ha colocado la historia de la curación de Bartimeo como remate de la sección del camino a las puertas mismas de Jerusalén. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 10, 46. Aquí entonces encontramos ya al final. Con esto termina el caminar de Jesús, Jesús en camino. Jesús entonces que va realizando tantas cosas en el camino, va anunciando su pasión, va como que peleando también, ¿verdad?, sobre ciertas incomprensiones, como decíamos, ¿verdad?, de los discípulos, cómo se nos presentan, cabeza dura, etc. Después de todo esto, viene, ¡pum!, nos encontramos con Bartimeo, que está al costado del camino y que está ciego. Y entonces, ¿qué nos dice en este capítulo 10, versículo 46, hasta el final, que llega hasta el 52? Y nos está diciendo, miren, después de haber hecho todo un camino, después de que ustedes, queridos discípulos míos, rebeldes, que me abandonan, que son cabeza dura, etcétera, etcétera, ahora entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el colofón? ¿Cuál tiene que ser esa conclusión de este camino, verdad? Dentro de nuestra estructura ciertamente toponímica, ¿verdad? Entonces, del desierto, Galilea y ahora justamente en camino. ¿Cómo va a terminar esta tercera sección? Y con esta curación de este ciego de Jericó. Después llegaron a Jericó, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo, llamándolo entonces, le llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y se fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Esto es lo importante. Y Jesús lo cura. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión, ¿verdad?, del Nuevo Testamento sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando sobre el discípulo perfecto. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Marcos en esta presentación? Estábamos diciendo que el discípulo perfecto del Evangelio de Marcos es Bartimeo. Y acabamos de leer cómo se nos presenta. Hay elementos fundamentales, esenciales para toda una exégesis maravillosa, ¿verdad?, que se puede hacer sobre este evangelio, con la curación de un ciego de Jericó, ¿verdad? Primero que llegan a Jericó, ya sabemos Jericó lo que significa para un judío, el lugar donde caen los muros, ¿se dan cuenta? Caen los muros, con las 7 famosas vueltas. En la última está la presencia de Dios mismo. Cómo caen los muros de nuestra vida, cómo caen los muros de nuestra ceguera. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, por eso que el autor sagrado utiliza de todos los elementos del Antiguo Testamento que con la simple palabrita el judío conocía muy bien y entonces se ubicaba en ese lugar. Aquí te está ubicando en Jericó. El autor sagrado sabe muy bien que al hablar de Jericó, todos los judíos o todos los secuaces de Jesucristo, todos los seguidores de Jesús o todos los judíos también en forma externa que no estaban en la comunidad, ellos entienden muy bien lo que significa Jericó, ¿verdad? El lugar de la acción de Dios donde caen los muros. Lo que entonces el evangelista está queriendo decir es que su presencia tiene que echar los muros, tiene que derribar todas las murallas, tiene que derribar esos muros que no nos dejan o no le dejan actuar al Espíritu y a la fuerza de Dios en nuestra propia vida. Dicatuyo que hay Ñande Yara lleva. ¿Por qué? Y porque nosotros le ponemos el muro. Nosotros entonces le ponemos ese alambre electrificado. Entonces peñan de Yara Dicatuy. Hoy que peñan de Conazocuave lleva. Y entonces te presenta, y ya dijimos, ¿verdad?, como el colofón al final de todo este camino que se está realizando. Y entonces, cuando llegan a Jericó, es aquí donde Jesús, que va acompañado de sus discípulos y de esta gran multitud, se encuentra con Bartimeo, ¿verdad? Timeo, que es hijo de Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo es muy interesante, el hijo de Timeo. Entonces, queridos amigos, el hecho de ser acompañado también significa que aquí el discipulado es siempre un discipulado de comunidad. El seguimiento no se da simplemente un seguimiento yo y Jesús, yo y Dios, ¿verdad? Yo me confieso con Dios, yo y Dios nomás luego. Dios me perdona a mí nomás luego personalmente. No, Señor. La vida religiosa, o por lo menos así como nos presenta el Evangelio, atención, y toda la Biblia, y más todavía el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está, pero centrada principalmente en el aspecto de la iglesia, de la comunidad. Para el Antiguo Testamento, recién Ezequiel, el que comienza a hablar de nuevo de una responsabilidad personal, pero Ezequiel lo habla también dentro de esa responsabilidad personal que lleva hacia la comunidad. Por eso es iglesia, si no, no se iba a llamar nunca Cajal, nunca se iba a llamar Eclesia, nunca se iba a llamar. ¿Por qué? Y porque no iba a tener sentido, ¿verdad? La Biblia, los escritos sagrados tienen sentido justamente porque está quedando para una comunidad. Está quedando entonces como norma, como regla para una comunidad, donde cada uno ciertamente va a asumir su responsabilidad, según Ezequiel, después de una forma mucho más directa, ¿verdad? Bueno, y así es que Jesús, viste, está caminando con una gran multitud. Y este ciego, el ciego que está representando ahora nada más y nada menos que a Israel, o el ciego que está representando a esa comunidad judía, está sentado junto al camino. Aquí ya te dice todo, hey, veidemane, sentado junto al camino. El que está sentado quiere decir que no está caminando. El que está sentado quiere decir que hay caneoma. El que está sentado quiere decir que no está. Entonces, y al costado del camino. Está al costado del camino. No está entonces caminando, no está realizando su camino de felicidad, de plenitud. Mirá que la Biblia casi siempre lo que te presenta al final de cuentas, dentro de este caminar y de este reflexionar bíblico, nosotros encontramos que siempre
nos lleva hacia un conocimiento personal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y entonces en este camino tenemos que ir mirando, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este Bartimeo? Y somos nosotros. Y entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Ahí lo que dijimos al comienzo, estamos ciegos y estamos a la vera del camino. Y además dijimos que este pasaje se encuentra en el último, ¿verdad? Estamos en el capítulo 10, en el último momento de la tercera parte de toda nuestra estructura, así como nuestro autor sagrado, San Marcos, está organizando su evangelio. El que organiza su evangelio, decíamos entonces, de una manera así tan viva, ahora nos está demostrando que nosotros estamos ciegos. Nuestra comunidad está ciega. Nuestra comunidad es rebelde, decíamos anteriormente. Nuestra comunidad entonces no da los pasos necesarios para vivir su propia dignidad, aquella que el Señor nos ha regalado. Eso es lo que San Marcos está cuestionando y está echando en cara, ¿verdad?, a la comunidad. Ustedes están ciegos, tienen que levantarse, ustedes tienen que ponerse de nuevo en camino. Bueno, lo lindo ahora viene desde el versículo 47, cómo se te va a presentar esta narración del milagro. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Aquí podemos entender, ¿verdad?, muy bien lo que puede suceder. Al enterarse que pasaba Jesús el Nazareno. Aquí ya te va dando entonces las características de quién es el que va pasando. Primero, te señala muy bien que es el Jesús, Yeshua, Josué, el que nos lleva hacia la tierra prometida, el que nos hace pasar el río Jordán, el que nos hace pasar de la muerte a la vida, nos hace entrar entonces en nuestra propia Pascua. Jesús, Yeshua, Salvador, pero después te pone la característica, el Nazareno, el Nazareno. Entonces, cuando nosotros hablamos del Nazareno, según los evangelistas y más aún San Marcos, se insiste mucho en el aspecto humano. Es decir, se está insistiendo mucho en la encarnación como tal entonces, ¿verdad? Es la presencia del Yeshua, del enviado, del Mesías, de Dios que actúa en nuestra historia, pero nazareno, es decir, de un Dios que se encarna, entra en nuestra historia. Queridos amigos, seguiremos nuestra reflexión desde este punto de vista, desde este capítulo tan interesante de la conclusión, ¿verdad?, del camino que hace Jesús hacia Jerusalén. Por hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.